Buenas tardes, nuevamente acá en la unidad de la palabra de Dios. Eh, Allá en su casa y nosotros aquí, por favor, cerremos nuestros ojos para ponerle en mano de Dios tanto la alabanza como el estudio. Eh, Padre Celestial, gracias por permitirnos hoy estar acá reunidos, por pasar un día en paz, en tranquilidad, sin malas noticias. Gracias, Señor, por esta alabanza, este estudio de tu palabra. Clamamos que sea tú guiándonos, que sea tu palabra exhortándonos a nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque todo lo que hacemos es para honrar y alabanza en este lugar. Y que así sea cuando nosotros estemos en nuestros hogares, en nuestros trabajos, haciendo todas las cosas para honrarte y glorificarte a ti. Muchas gracias, Señor, por, por ser nuestro sustento en estos momentos tan difíciles. Muchas gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que por favor nos dispongamos a la alabanza. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas.
Salmos 143, 10, 11 dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra firme. Por amor a tu nombre vivifícame. Por tu justicia saca mi alma de la angustia. Bella esas alabanzas. Pedro huyó de la cena con los otros discípulos, pero cuando él huyó, él y Juan desobedecieron a nuestro Señor Jesucristo, empezaron a seguirlo a él. Esto llevó a que Pedro a ser tentado y a negar a nuestro Señor Jesucristo 3 veces. Mientras se burlaban de nuestro Señor Jesucristo, Pedro estaba en el patio tratando de que no lo identificaran. Si él hubiera hecho caso a la advertencia de nuestro Señor, había evitado meterse en la tentación y negar a su maestro 3 veces. Pero como usted y como yo
A veces no hacemos caso a las advertencias. A veces pensamos que exageran. Y a veces pensamos que la palabra exagera mucho. Pero lo que está escrito es para que usted y yo lo pongamos por obra. Y ahora, que lo pongamos por obra. Y ahora, ¿realmente nosotros lo estamos haciendo? ¿Estamos poniendo todo por obra? Y volvió la luz. Así pasa en estos momentos. Y ahora, ya como hemos visto que Pedro, él no hizo caso a esa desobediencia, a esa advertencia, y desobedeció, siguió a Jesucristo. Yo me vi reflejado en eso y coloqué el título: Pedro lloró amargamente. Ese es el título del estudio de esta tarde o ya noche. Ahora, ya que el video está un poco lento, ¿quién me correrá con el versículo? Vamos a Marcos capítulo 14, versículos 66, 72, por favor. ¿Alguien más? Marcos capítulo 14, versículo 66 al 72. Ahí está. Pedro niega a Jesús. Niega a Jesús. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole, dijo: Tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó, diciendo: No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí: Este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro: Verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Yo puedo decir, bella y triste esa escena. Pero Marcos narra la historia de la negación de Pedro. Y recordemos que Pedro comenzó a seguir de lejos a Jesucristo. Y quien sigue de lejos a nuestro Señor, Él está cometiendo el mismo error que cometió Pedro. Y él está, o esa persona ya está caminando en un camino hacia la negación de nuestro Señor Jesucristo. Y no falta cualquier momento que aparezca la ocasión y en ese momento lo va a negar, porque ya está caminando en el camino, que pone la redundancia, de la negación. Cuando usted y yo caminamos de lejos siguiendo a nuestro Señor, ahí podemos caer en eso. La ocasión se presentó al juntarse o a unirse con los guardias del sacerdote. Muchos peligros hay cuando nosotros nos reunimos en compañía de personas que odian a nuestro Señor Jesucristo,
nosotros cuando nos sentimos en armonía con esas personas, estamos en peligro, porque esas personas no aman a nuestro Señor y porque allí es muy probable que haya pecado que ellos practican. Pedro se sentó también con ellos en el fuego y se calentó, y yo me veía qué fuego estoy compartiendo con otras personas que me están calentando, que me hace sentir bien, porque cuántas veces ustedes y yo hemos estado al lado de una buena fogata y hemos sentido ese calor. Es rico, ¿cierto? Se siente bueno. Eso es lo que a veces pasa cuando nosotros nos acercamos a personas que no aman a nuestro Señor, nos influencian, y lamentablemente debe ser que nosotros influenciemos a esas personas, hacen influencia sobre nosotros. Pero llegó la tentación cuando alguien ahí en la reunión de Pablo, una mujer dijo: usted es como uno de sus discípulos. Llegó el momento, la ocasión, y él cayó. También él estaba con Jesucristo, dijo la mujer en el versículo 67. Y él cayó y empezó a pecar. El pecado de Pablo fue muy grave. Negó a Jesucristo delante de los hombres, precisamente cuando más necesitaba él confesar a Jesucristo. Jesús había anunciado muchas veces a sus discípulos que era necesario que él pareciera, pero cuando llegó el momento, Pedro se sorprendió, le dio miedo y no recordó lo que había oído. Cuando todos admiraban al Señor Jesucristo, Pedro no le costó nada en reconocer que era el Mesías, el Hijo de Dios. Pero ahora, cuando todo el mundo lo ha dejado, lo han despreciado y lo están en contra de él se avergonzó de él y no quería admitir ningún vínculo con su maestro. Y es triste ver que él amaba a Jesús, pero por un pecado, por no tomar una advertencia, él negó al que amaba. Pero también su arrepentimiento fue muy rápido. Él repitió 3 veces la negación y comenzó muy lentamente. Las 2 primeras puede ser insignificante y como la negó levemente, pero la tercera fue la peor de todas, pues la acompañaba de maldición y juramento. ¿Quién me colabora con el 71? Pedro les contestó con más fuerza: ya les dije que no conozco a ese hombre, que Dios me castigue si no estoy diciendo la verdad. Él lo negó, y fuera eso acarreó más juicio contra él, puesto que la negación de Pedro era tan fuerte, pero no pudo menos cuando dijo esa tercera negación.
él recordó las palabras de su maestro y al darse cuenta, él comenzó a llorar. Y los invito a que vayamos a Lucas 22, 61 y 62, está en pantalla. ¿Y quién lo puede leer? Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Todos estamos claros que Pedro pecó. Hay una diferencia entre Judas y Pedro. La fe verdadera que Pedro tenía o que él poseía hizo posible un arrepentimiento. La fe verdadera que Pedro poseía hizo posible un arrepentimiento. La fe que Judas profesaba no era genuina y provocó en él no un verdadero arrepentimiento, sino un remordimiento. Pedro se equivocó. Me imagino que Pedro, después de todo, decía, ¿dónde comenzó todo? En la desobediencia. Yo no debía estar ahí. De pronto pensaría Pedro. Él debía estar lejos. Pero no. Si un apóstol que vivía con Jesucristo, que estuvo con él, que le estuvo participando de muchos milagros, pudo caer en pecado, ¿cuántos más nosotros? Y ahí yo digo, Dios tenga misericordia de mí. ¿Cuánto más de nosotros necesitamos estar atentos a las advertencias o a la palabra de Dios? ¿Cuánto de nosotros tenemos que estar velando y orando a todo momento? En Lucas 24 y 30, 24, 34, 24, 34 nos dice algo que yo digo es un consuelo. Pedro pecó, pero acá en Lucas 24, 34, ¿qué dice? ¿Qué decían? Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Ha resucitado nuestro Señor. ¿Y ha aparecido a quién? A Simón. ¿Y Simón quién es? Simón Pedro. ¿Cierto? Es el mismo. Resucitó. Nos asegura que Pedro fue perdonado y restaurado su ministerio. No lo dice la Biblia, ojo, no lo dice la Biblia, pero me imagino que tuvo una charla con él. Y me imagino que le pedía perdón. Antes de juzgar severamente a Pedro, necesitamos examinarnos nuevamente, o nosotros, como si fuéramos Pedro. Y allá en su casa y acá, evaluémonos si somos como Pedro. Hablamos cuando deberíamos oír. Hablamos cuando deberíamos oír. Discutimos cuando deberíamos obedecer. Discutimos cuando debemos obedecer. Dormimos cuando deberíamos estar orando. Y luchamos cuando debemos someternos. Esas 3, 4 cosas a mí me impactó. Que la primera fue: hablamos cuando deberíamos oír. Discutimos cuando deberíamos obedecer. Dormimos cuando deberíamos orar o velar. Y luchamos cuando deberíamos someternos. Él era una persona que, como usted y yo,
es que no me sentía bien. Se movían emociones. Y ojo, el Evangelio no se mueve por emociones, se mueve por fe en Jesucristo. Es que yo siento, es que me siento, no me... A ver, vaya la palabra que lo exhorte. Digo, pero... Salvador, usted nunca ha sentido... Mire, a mí, las personas que están encima mía, yo le digo algo así, me dicen, a ver qué, mi hijo, vaya y lea la palabra y que se ha confrontado. Y cómo que siento. Entonces, venga, movamos las emociones. No. Y él falló en eso, en sentir. Pedro, por lo menos, se lamentó de su pecado. Lloró amargamente y el Señor lo perdonó. Después de la resurrección, lo leímos ahorita en Lucas 24, Jesús tuvo un encuentro con Pedro. Pero, qué lindo ver que él inmediatamente a la tercera vez lloró amargamente por su pecado. Reconoció. Y a él fue alguien que ahí en la Biblia nos dice que fue otro apóstol, otro discípulo de Jesucristo, lo confrontó con su... No, ¿quién lo confrontó? El mismo Jesús. Y a mí y a ustedes nos confronta el Espíritu Santo cuando pecamos. Pero la pregunta es, ¿qué sentimos? ¿Remordimiento o arrepentimiento? Si usted y yo pecamos y vamos a pedir perdón a Dios o a la persona que le hemos fallado y ponemos excusas, le cuento algo, usted tiene remordimiento, no se ha arrepentido. Pero si usted va a Dios y a la persona y de pie perdón, así a secas y sin excusas, es un arrepentimiento. Pero ¿cómo comienza el remordimiento? Pero es que yo, o eso ahí comienza. Sí, poniendo excusas o justificándose. Mi hijo, usted sabe que pecó, pida perdón, vuelva a la comunión con Dios y apártese de lo que lo hizo pecar. Sea obediente. Pero acá veo que todo comenzó por desobediencia. Esa palabra que usted y yo a veces practicamos. ¿Por qué? Porque a veces pensamos saber más y no necesitamos ir con un corazón contrito y humillado todos los días para que Él nos examine, para que Él nos confronte. El título que decía, Pedro lloró, está ahí. Pedro lloró amargamente. Usted y yo, cuando pecamos, lloramos amargamente. Porque le cuento algo. Cuando usted y yo hicimos o pecamos, nuestra comunión con Dios se rompe. Es un gran motivo para llorar amargamente. Porque usted es el causante, no nuestro Señor. Es usted el causante de haber roto la comunión con Él. Pero no vemos eso. Nos justificamos y no lloramos. Nos excusamos. Y ya está bien conmigo. ¿Y el qué? Sí, todos fallamos. Pero no somos cristianos mediocres, que nos conformamos cada día. Ya pegué, entonces yo pido y ya, pido perdón y ya. No.
es una lucha y es diaria, a todo momento, pero que hay que orar y verar. Y créame, cuando uno sabe sus concupiscencias o de dónde Dios lo sacó, uno se mantiene y se aparta. Si yo antes era mentiroso, me aparto de la mentira. Si yo antes era infiel, yo trato de alejarme. Si antes me gustaba mirar videos X, ahorita trato de evitar eso. Porque en cualquier momento voy a caer. ¿De dónde Dios lo sacó? Yo sé muy bien de dónde me sacó Él. Y sé muy bien cuáles son mis concupiscencias, mis malos deseos. Pero por lo mismo, ando pendiente. Pero Salvador, sí, yo también caigo. Y me duele. Y no me estoy excusando. Pero qué triste cuando muchas personas le buscan a uno un corrillo para mirar a dónde uno ha caído. Pero uno es bueno, si es para edificación rico, pero no. Es para decir, no, mire, si él hace eso, si él es el líder espiritual, yo qué. Mejor. Mire, antes de que ustedes y yo seamos jueces de otra persona que ha pecado, primero veámonos y vayamos, le pidamos perdón a Dios y le pidamos a Él la ayuda para restaurar nuestra vida, que Él restaure nuestra vida y poder que Él restaure la vida de otra persona. Pero como no ayudamos amargamente, no vemos el significado del pecado, pues que es una mentirita. Ay, que yo no le hice caso, no le hice caso a mi papá, ¿eso qué tienen de malo? Mire, pero uno no le hizo caso a Jesucristo. ¿Y a dónde lo llevó? A negarlo. Y primero fue suavecito y pues la tercera fue grande la negación. Por la misericordia de Dios lo perdonó. Y sí, Él nos perdona. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Pablo, 3 punticos, lloró amargamente, es el título. Y ustedes y yo, cuando pegamos, ¿qué? ¿Qué estamos haciendo? No sé, pero yo quiero que Él me confronte todo momento, vivir la palabra y no conformarme. Que sea la palabra de ella y que Él sea una persona que Dios envíe y que no me acaricie en el pecado. Tranquilo, papito, siga, no, yo sé, tranquilo, siga pegando, no, yo sé, hay que eso, no, que me confronten fuertecito a ver si aprendo, a ver si reacciono, porque muchos no reaccionamos. Pero Usted mira, como sí, a veces se les dice y aparte de decirles, se ponen bravos. a veces nos dicen y a veces nos ponemos de mal genio porque no nos gustan. Eso es falta de comunión con Dios. Eso dice mucho, que tiene el Espíritu Santo contristado. Lo tiende así y lo dejan llevando por sentimientos. Si a ustedes alguien les falta y le odio, vaya a Cristo, que le anima a uno y le da más amor por aquella persona que pegó contra uno. Y más uno tiene que decir, como una persona que conozco, el chancras se metió acá, ahora yo lo meto más, ¿no? Hacerlo así con todo el amor. Pero evaluemos nosotros primero, antes de evaluar a otra persona, antes de murmurar de otra persona. Mírame a mí. Pablo vivió, conoció a nuestro Señor, vio los milagros, pero él cayó en pecado. Usted y yo
que ni siquiera llegamos a los talones a perro. Pues lo único que tengo que decir, Señor, ten misericordia de nosotros, por favor, ayúdanos. Porque si una persona así como ese calibre, entonces ustedes mirarán qué estamos haciendo. Los invito a que cierren los ojos para hacer la oración final. Padre Celestial, gracias por este momento de compartir tu palabra. Gracias por darnos ese alimento espiritual. Ayúdanos, Señor, a que nosotros veamos como vio Pedro cuando lo te negó 3 veces. Recordó tus palabras y lloró amargamente por su pecado. Perdónanos, Señor, porque a veces nosotros no ni reconocemos nuestro pecado, ni mucho menos lloramos amargamente. Espíritu Santo, redargúyanos cuando pecamos. Y tú glorifícate en este momento de nuestras vidas. Muchas gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a los grupos de hombres los martes, al grupo de Débora los miércoles, los viernes y domingos los grupos de los niños a los horarios habituales. Estén orando por todas las personas que están ahí. También es un tiempo de ver lo que Dios ha hecho en muchas personas y aún en uno. Este momento de cuarentena no es vacaciones espirituales. Es en el momento donde más tenemos que estar metidos con Él y ver cómo Él es tan fiel. Recuerden que el domingo vamos a hacer el estudio de capítulo 15 de Marcos, y del 1 al 3. Sí es, del 1 al 3 o hasta el 20, no me acuerdo muy bien. Bueno, lean hasta el 20, ¿sí? No me acuerdo si que es del 1 al 5 o hasta el 20, pero leanlo hasta el 20. Recuerden, leamos. Y que Dios los bendiga y que Él sea cumpliendo su propósito en nosotros en este momento. Chao.